Hola, estoy muy contento hoy porque escribió un auditor de ustedes que están ahí, específicamente Patricio Muñoz. Muchas gracias porque ese saludo dan ganas de seguir en esta tarea ardua, autogestionada, tediosa, pero esperanzadora también. Así que gracias. Estamos en el 8 de noviembre de 2019, el día en que así disparaba Claudio Crespo. Cientos de jóvenes recibieron impacto de perdigones en su cuerpo, perdigones que salían de su arma. Disparaba desde la cintura hacia arriba. Muchos perdieron un ojo y hoy existen más de 400 personas con trauma ocular, dice la Revuelta Chile. Y hoy fue imputado este 21 de agosto por dejar sin visión a Gustavo Gatica. Bienvenida, bienvenido a Informe Chile Diario, un registro independiente de los hechos políticos sociales del país en días de revuelta, pandemia, racismo y cambio climático. Soy Felipe Herrera, periodista, y he preparado este resumen del 21 de agosto de 2020. Cuando los conceptos del día fueron Crespo, Gustavo Gatica, Carabineros, agua y olvido. Claudio Crespo. Y la sensación del día es que después de la sensibilidad, de la insensibilidad, el olvido es una doctrina política que están aplicando sin descanso. Se les olvida que hay quienes necesitan agua, que hay quienes necesitan aire, que hay quienes necesitan vivir. Pero se les olvida también que la naturaleza hará su propia justicia. Comenzó la audiencia de formalización de Claudio Crespo bastante temprano, acusado como responsable de dejar ciego a Gustavo Gatica. Este viernes, la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por orden de la Fiscalía Centro Norte, arrestó en su domicilio al teniente coronel de Fuerzas Especiales, Claudio Crespo, como autor de los disparos que el 8 de noviembre, como escuchábamos, dejaron ciego a Gustavo Gatica, en medio de manifestaciones tras el estallido social. Ahora, revisemos lo que pasó en la formalización. La defensa trató de inhabilitar la participación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo de Defensa del Estado, pero se encontraron con la oposición de la jueza y la defensoría. Escuchemos los alegatos, pero primero, ¿qué es lo que describió el fiscal Francisco Ledesma? Tácticos y funcionarios presentes en el lugar. El imputado Claudio Crespo Guzmán se parapetó en una de las paredes del edificio ubicado en calle Carabineros de Chile número 22, vereda sur, la referida arteria, y abusando de su cargo con la intención de castigar, disparó la escopeta antidisturbio marca Hudson modelo Scott calibre 12 directamente al tercio superior del cuerpo de los manifestantes, impactando a la víctima, Gustavo Gatica Villarroel, quien se encontraba en el grupo referido, precisamente entre el tirador y a una distancia de 24.5 metros. En el momento en que se despliega el disparo aludido, no existía riesgo alguno para la integridad de Carabineros en los términos descritos en el preámbulo precedente. Gustavo Gatica Villarroel resultó herido en sus dos ojos, producto del ingreso de dos de las 12 postas balísticas contenidas en el cartucho percutado, siendo directa consecuencia de la acción de Crespo Guzmán las siguientes lesiones: trauma ocular severo y amaurosis bilateral,
estallido ocular en el ojo izquierdo y contusión ocular grave en el ojo derecho, hemorragia vítrea densa, sin desprendimiento de retina y sin percepción de luz en el ojo derecho, además de una herida perforante en conjuntiva cantal derecha, una fractura de pared orbitaria medial derecha, una lesión lacerante de párpado superior izquierdo, herida perforante en córnea y esclera con pérdida de sustancia en la esclera posterior en el ojo izquierdo, mismas lesiones que determinaron la pérdida total de la visión en ambos ojos. Es terrible escucharlo completo, el detalle de las heridas de 2 perdigones de los 12 que salen del arma de Crespo Guzmán, el carabinero también identificado como G3, que desde mucho antes ya había sido identificado por Piensa Prensa y por Amnistía Internacional. Ahora, veamos qué es lo que dijo el defensor respecto de la participación en la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Consejo de Defensa. Pero cuando una parte aparece sobrerepresentada, no teniendo facultades legales para ello, nos parece que lo que debe proceder antes de una discusión de medidas cautelares, porque esto no es baladí, y vuelvo a usar de nuevo esta palabra. ¿Por qué? Resulta que si usted reconoce la condición de querellante en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, él va a pedir las cautelares más gravosas, va a apelar y va a ejercer todos los derechos que le otorga la ley como querellante, y va a impedir que en definitiva el Ministerio Público pueda en ese rol llegar a ejercer las facultades que establece la ley si estima en adelante, por ejemplo, que en realidad la figura no es la figura de un apremio legítimo, que haya atenuante y se pueda llegar a una salida alternativa, incluso un juicio abreviado. Pero estando el Consejo de Defensa del Estado, sabemos que eso es imposible. Nos van a perseguir hasta la Corte Suprema. Y si estando en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no va a haber ninguna posibilidad de conciliar y todo el sistema procesal penal, su andamiaje y los principios que lo rigen se van a caer. Según el abogado defensor de Crespo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tenía la facultad legal para querellarse, ni tampoco el Consejo de Defensa del Estado, que según él solamente estaba dedicado a defender el patrimonio. Ahora, la respuesta interesante viene primero de el Instituto de Derechos Humanos. Si el objetivo del instituto es promover y proteger los derechos humanos y se establece que puede presentar querellas dentro del ámbito de su competencia, claramente en el caso de hoy, en el caso de esta víctima que tenemos hoy día en esta causa, es un caso de derechos humanos. Ya sentada en cuanto a legitimar al instituto en esta clase de causas que, por tanto, entendemos es un incidente dilatorio y que se tiene que rechazar con expresa condenación en contra. No hay una afectación en concreto con la participación del INH en cuanto al derecho a defensa. Si, señoría, el derecho a defensa, para terminar, no se mide o no se pesa contando la cantidad de querellantes que uno tiene que enfrentar como defensa, sino que acá tiene que ver con los argumentos de fondo de los cargos y descargos que se puedan ventilar en una audiencia, que a su vez, su señoría, la defensa tiene varios derechos que puede ejercer y que por lo demás siempre el tribunal dirige la audiencia respecto, por ejemplo, de darle la palabra o limitar los minutos por los cuales puede intervenir uno u otro interviniente. Representación solo da cuenta, ateniéndonos al tenor de las leyes orgánicas antes señaladas, solo da cuenta del carácter multidimensional o pluriofensivo que viene teniendo este delito. Por una parte, se trata efectivamente de un delito cometido por un funcionario público y de ahí precisamente la gravedad de estos ilícitos, porque se trata de un funcionario público que además tiene radicada, entre otras cosas, el ejercicio de la fuerza
legítima atribuida entonces constitucionalmente al Estado. Y eso habilita en consecuencia la intervención del Consejo de Defensa del Estado en cuanto, en representación de los intereses del Estado, puede intervenir cuando se trata de hechos cometidos por funcionario público. A su vez, es un delito que afecta a la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Y desde ese punto de vista, teniendo en cuenta el objeto del Instituto de Derechos Humanos, se atribuye, por lo tanto, a un organismo independiente, plural, en los términos de que determina el mensaje del año 2009 que crea el Instituto de Derechos Humanos, a esta entidad para poder hacerse parte. Y además es un delito que por los efectos afectó directamente a una persona, y eso es lo que habilita también a que él, como destinatario de los bienes jurídicos correspondientes, también se haga parte a través del abogado señor Carlos Gajardo. Colegas querellantes, aquí existen distintos querellantes porque hay intereses distintos. Nosotros representamos a la persona de la víctima, a la familia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está en función de que, en su creencia, y eso es lo que persigue, por lo tanto, esta infracción, estos delitos constituyen violación a los derechos humanos, y adicionalmente el Consejo de Defensa del Estado interviene porque hay un funcionario público involucrado en estos hechos. Cada una de esas representaciones persigue intereses diversos y es por eso es que se justifica su intervención. Y bueno, quise que escuchara todo esto porque resulta muy interesante cómo se demuestra que el mal actuar de un carabinero, una sola persona, un individuo, tiene implicancias multidimensionales. En otras palabras, como dicen los abogados, el mal uso del poder de monopolio de la fuerza que representa la policía puede causar violaciones a los derechos humanos, abusos contra intereses de probidad y buen servicio del Estado, y además causar daños irreparables a las personas. Por eso no es menor que Carabineros actúe bien o mal, que tenga clases de derechos humanos o no, o que tengan una preparación adecuada para portar armas, porque cargan esta triple responsabilidad. Por eso era importante también que se cumpliera el plazo de los 10 días que puso el ex ministro Blumel, pero no fueron 7 días, fueron 270. Y una consecuencia de esta formalización que terminó con la prisión preventiva de Crespo Guzmán fue el cuestionamiento al general Mario Rosas, quien el 25 de noviembre, interrogado por la investigación, se desdijo de haber sabido quiénes eran los responsables, como lo indicó 15 días antes. Y por esta y otras palabras, desde la oposición, el senador Alfonso Durresti afirmó que ya debería estar fuera. A mediados de julio, una publicación de CIPER Chile también realizaba, a partir de cifras solicitadas vía transparencia, revisaba que entre 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, Carabineros inició 565 sumarios por eventuales ilícitos cometidos por funcionarios. De estos, el 84%, o sea, 475 sumarios, aún continuaban en proceso. 75 de los 90 terminaron sin sanciones y solo 15 procesos culminaron castigando a 32 funcionarios. Respecto de los casos de abuso policial por parte de Carabineros entre los años 2015 y 2018, estos promediaban 167 casos anuales. En cambio, en 2019 estos alcanzaron los 1.135 denuncias, aumentando por tanto en un 583%. No deben extrañar entonces los gritos que se escuchaban en Plaza Dignidad cuando volvieron tímidamente los viernes de protesta. Habíamos escuchado más temprano a la abogada decir esto. Que rige la materia. Los órganos del Estado y también, como tal, la policía, está obligado a actuar con respeto a dichos derechos humanos.
el tribunal no desconoce que los funcionarios policiales pueden utilizar medidas para su protección y para la protección de la ciudadanía, pero ellas no deben poner en riesgo la integridad física sin que exista justificación para aquello. Lo cierto es que en este caso el imputado disparó sin ni siquiera obedecer la normativa que su propia institución había dictado respecto de la materia. Y como les decía entonces, después no es raro escuchar estos sonidos desde Plaza Dignidad. Volvían tímidamente las manifestaciones en Plaza Dignidad este viernes 21 de agosto. Y como era de esperarse, avanzada la noche, se transformaban en detenciones por parte de carabineros. Una de detenciones de las más preocupantes, la que implicó a 2 niños de alrededor de 14 años, según informaba la señal 3 de La Victoria. Estos audios. En este minuto se está consultando derechos humanos dónde está el paradero de los niños que fueron detenidos. Estamos en Baquedano con la Alameda. Estos audios son de la señal 3 de La Victoria, como les decía, de Valpo informado de Piensa Prensa. Y bueno, uno se pregunta legítimamente si ahora los parlamentarios de oposición dirán algo más, ya que recién después de la detención de Crespo salieron a valorar este hecho por el daño en contra de Gustavo Gatica y enrostraron a Carabineros y al gobierno la demora en el avance de la investigación, 270 días después. Y cuando las redes son una fuente de registros imperdible, hay imágenes y sonidos para la memoria. Te invito a revisar el archivo social en el canal de YouTube en elideologo.com. Y bueno, uno hace esto mayoritariamente a solas frente al micrófono, pero sería súper interesante tener tu opinión. Y para eso, si entras a elideologo.com/informechile, abajito hay un espacio para comentarios. Te lo agradezco. Y también te invito a que se lo recomiendes a una persona, solo una persona que creas que le pueda servir tener esta otra mirada. Soy Felipe y gracias por escuchar. Te repito el sitio, elideologo.com/informechile.
Y nos vamos a los bosques de Chile en temas que nos importan, de agua salada y dulce. Fue multada por la Superintendencia de Medio Ambiente por la suma de 5.300 millones. La empresa Mowi Chile S.A. ex Marine Harvest no se mantuvo en el centro de cultivo las condiciones de seguridad apropiadas ni elementos de cultivo de óptima calidad y resistencia, cuya consecuencia fue el escape masivo de ejemplares desde el centro, comunicó la Superintendencia de Medio Ambiente, quien la sancionó por 2 cargos, uno calificado como gravísimo y otro leve, contra esta empresa en la región de los lagos tras el escape de más de 690.000 ejemplares de salmón del Atlántico en julio de 2018. Greenpeace, junto a comunidades locales afectadas por el escape, y la ONG FIMA se hicieron parte del proceso. Para Greenpeace, la multa, que algunos han calificado como histórica, representa menos del 10% de las utilidades de la empresa durante el año 2019, según su reporte anual. Hay una probada responsabilidad de la empresa que no cumplió con las obligaciones mínimas establecidas en la resolución de calificación ambiental, poniendo en riesgo y dañando a la comunidad y los ecosistemas, informaba el mostrador. Además, recordaron que este nivel de daño no puede ser pasado por alto con una multa, sino con una pérdida del permiso para operar, ya que a pocos kilómetros de donde sucedió este escape masivo se repitió la misma historia 2 años después, con una situación que tiene en vilo a las comunidades, con 2.900 toneladas de salmones muertos en el fondo marino, tras el colapso de un centro perteneciente a Blumar. La organización FIMA declaró que el problema de los escapes de salmones es que, tal como ha relevado la literatura científica, el daño ambiental no necesariamente es constatable de forma inmediata, siendo verificable años después. El mismo día, la ONU cuestionaba al gobierno de Piñera por el manejo del agua en Chile. Según la organización, el Estado chileno da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua y la salud. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua, Leo Heller, cuestionó la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera enfrenta el tema de la crisis hídrica en Chile, informaba elciudadano.com. El gobierno chileno no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, si da prioridad a proyectos de desarrollo económico sobre los derechos humanos al agua. Dijo en una declaración el representante de la ONU. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es parte de los cuestionamientos de Heller, quien advierte que no solo podría reducir la principal fuente de agua potable de los residentes de Santiago de Chile, sino que también podría agravar la contaminación del aire en la capital. La declaración de la ONU indica que los cultivos de paltas consumen 3 veces más agua que la cuota reservada para los residentes y que desde el 2016 se destinan a los residentes, en lugar de los 100 litros recomendados, solo la mitad, 50 litros por persona diaria. Una decisión que podría ser ilegal conforme al derecho internacional. Entonces ambas municipalidades se tiran la pelota. La de Estación Central, pobladores que no le de corresponde Villa porque Francia, el canal que se ve acá cumplieron delimita 3 días la comuna. con incendio Por lo tanto, bajo el canal tierra. para allá sería Estación Central.
del canal para acá sería Cerrillo, pero en el ex vertedero este terreno Lo Errázuriz tiene entrada por el otro lado del canal, por lo tanto es estación central, pero no quieren ayudar a la vecina. Lleva 3 días este incendio, bomberos ha venido 2 veces, el municipio debería traer una retroexcavadora para poder saber de dónde es el foco. Si ustedes pueden ver, bota y apala, y son los mismos pobladores, los mismos vecinos acá, o sea, los dueños de casa son los que están trabajando. Esto es el ex vertedero Lo Errázuriz, esto es lo que dejó el vertedero, no es que la gente venga a botar basura aún. Gases tóxicos que van por debajo de la tierra, porque como esto era un botadero, la basura se va acumulando y lo que se está quemando en estos momentos es la basura. Toda Estación Central Cerrillo está consumiendo gases tóxicos en estos momentos. Necesitamos ayuda de la municipalidad en esto. Necesitamos ayuda, necesitamos poner atención, necesitamos no dejar que pase más el tiempo. Breves al cierre, el informe COVID-19 de este día mostró un tercer día consecutivo de alzas con 1.920 casos nuevos, 52 decesos y una positividad de 6,7%. Sobre el nuevo aumento en las cifras, el ministro París aseguró que no se trata de un número gigantesco y valoró el esfuerzo de la población. Así estamos. Comenzó también una gira de personalidades de la derecha por el rechazo desde la Araucanía, un bastión donde siempre sacan más votos. Todavía nos preguntamos de dónde sacaron el salvoconducto. Daniela Vega y Mariali Rivas fueron nombradas por Oprah Magazine entre las 17 personas latinas que las están rompiendo este 2020. La primera por su despegue desde que La Mujer Fantástica ganara el Oscar, y la segunda por su crítica postura al conservadurismo machista en Joven y Alocada y ahora con Princesita. Y la abogada Mariela Santana, Male Santana 1 en Twitter, fue detenida por efectivos de la comisaría de Buin después de visitar a Mario Acuña, el obrero que quedó con daño cerebral severo tras ser golpeado criminalmente por Carabineros de Chile, de la misma comisaría. Hostigamiento inaceptable. Fue liberada, sin embargo, después de 2 horas detenida en el calabozo de la comisaría de Buin. Hasta acá el registro al 21 de agosto de 2020. Puedes suscribirte a este resumen informativo en tu plataforma de podcast favorita. Y si quieres más detalles, puedes buscar Informe Chile a fondo para entrevistas y crónicas. Visita también elideologo.com/informechile. Hasta pronto y muchas gracias por escuchar.